Bien, hola, en este video vamos a ver cómo debe medirse correctamente el voltaje de una batería. Porque recordemos que una batería que ha estado operando y recibiendo carga del alternador en una máquina que estuvo en operación, ¿sí?, va a presentar un voltaje que no es exactamente el correcto, debido a que hay una carga superficial que todavía queda almacenada en la batería y no representa realmente el valor de voltaje de la batería. Entonces, cuando nosotros midamos una batería, cuando vamos a medir el voltaje de una batería para determinar si está cargada o descargada, debemos considerar este tipo de detalle, ¿no? ¿Sí? Entonces, para hacer una correcta medición, primero debemos fijarnos si es que la máquina ha estado operando recientemente o recibiendo carga, ¿no?, de un cargador de baterías. Y en este caso, vamos a hacer esa revisión. Bien, para hacer esa demostración, ¿sí?, de la medida de voltaje de la batería, yo estuve operando la máquina a una aceleración de 75% por aproximadamente unos 5 minutos, lo que indica que la batería estuvo recibiendo carga del alternador y seguramente va a presentar un voltaje mayor de lo que realmente tiene, si es que yo voy a medir ahora, ¿no?, ese voltaje. Pero obviamente este voltaje no es el correcto, no representa el valor real de voltaje de la batería. Eso hay que tener justamente muy en consideración porque puede representar un valor erróneo que me indicaría que la batería está probablemente bien cargada, ¿sí?, pero no es realmente así. Entonces vamos a medir el voltaje en ese momento de la batería de esta máquina que ya estuvo operando recientemente y recién ha sido apagada. Y para hacer una correcta medida del voltaje de la batería o voltaje del sistema, debemos asegurarnos que el interruptor de desconexión esté abierto o desconectado, ¿sí?, para aislar la batería del resto del circuito. Vamos a hacer eso entonces. Procedemos a desconectar. Eso. Y ahora sí podemos medir. Y ahora estamos listos para realizar la medición de voltaje a circuito abierto con el interruptor de desconexión ya abierto, ¿no? Entonces conectamos el terminal positivo, el borde positivo de la batería, y el terminal negativo en el borde negativo de la otra batería, ¿no? Este es un sistema en serie y podemos medir que el voltaje de nuestras baterías o nuestro sistema es de 25.54 voltios. ¿Correcto? Ahora procedemos a hacer la descarga. Bien, y para descargar o eliminar, perdón, la carga superficial que la batería ha acumulado después de un proceso de carga y que me entregue un valor de voltaje mayor, existen dos formas de eliminar esa carga superficial. La primera es cerrar el interruptor de corte combustible para que durante el arranque de la máquina no pueda inyectarse combustible, pero sin embargo el motor arranque va a estar tratando de hacer arrancar el motor sin conseguirlo, ¿no? Eso se hace durante 30 segundos, ¿no? ¿Sí? En resumen, cierras el interruptor de corte combustible y das arranque durante 30 segundos. El motor no va a encender, ¿sí?, porque no va a haber inyección de combustible y por lo tanto la batería se va a descargar. El segundo método es encender todas las luces de la máquina durante un minuto, cosa que yo ya he procedido a hacer, ¿sí?, un momento antes de esa toma. Y si podemos ver, tenemos ambas luces y las luces posteriores también de la cabina están encendidas, ¿sí? Entonces tomas el tiempo, que aproximadamente sea un minuto, y luego de ese minuto se supone que las luces ya han consumido cierta parte, ¿no?, de esa carga superficial, han consumido o eliminado la carga superficial de la batería. Obviamente para esto hemos tenido antes que reconectar el interruptor de desconexión, ¿no?, o la llave conejo. Bien, luego del minuto, ¿sí?, yo apago nuevamente las luces, ¿sí?, para que no haya más consumo, correcto, de energía, y puedo ahora sí desenergizar nuevamente la chapa, ¿no? La desconecto. Ahora vamos a medir
nuevamente voltaje en la batería a circuito abierto. Vamos a sacar nuevamente el interruptor de desconexión y vamos a ver cuál es la diferencia del voltaje medido antes con carga superficial y el voltaje medido ahora sin carga superficial. No olvidemos que antes de tomar la medida debemos nuevamente retirar el interruptor de desconexión. Bien, y al medir nuevamente el voltaje del sistema o de las dos baterías, ¿sí?, obtenemos un valor de 25.15. Este es un valor de voltaje ya con la carga superficial debidamente eliminada y que representa el voltaje real de la batería, ¿no? El voltaje más real de la batería. Ok.